Nuestro tema de hoy lo vamos a titular Una iglesia irreprensible. Estamos en el punto número 6. Ya hemos visto varias partes. Estamos estudiando la carta a los filipenses. Y hoy nos toca el capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Hemos visto a modo de resumen el capítulo 1, ¿verdad? En el capítulo 1 vimos, ¿qué cosa? Vimos el poder o el valor de la oración comunitaria. Pablo oraba por los filipenses, pero pedía a los filipenses que oraran también por él. En ese mismo capítulo 1 Pablo habla de la filosofía del cristiano. ¿Cuál es la filosofía o el sistema de pensamiento del cristiano? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia o ventaja, dice Pablo, Filipenses 1:21. En el capítulo 2 Pablo nos habla de la norma del vivir cristiano y nos dice que haya pues en vosotros este pensamiento, el cual hubo también en Cristo Jesús. Y entonces nos hace descender por los 7 procesos de la humillación de Cristo, que dejó su trono de gloria y que descendió, ¿verdad? Y se humilló hasta tomar la muerte de cruz y que lo hizo por nosotros, pero que luego Dios ahora nos hace ascender también. Dios luego lo exaltó. Si nosotros queremos ser exaltados por Dios, debemos armarnos de la norma del vivir cristiano y del mismo pensamiento que tuvo Cristo, que hubo también en Cristo Jesús, de humillarse. Si Él lo hizo siendo Dios, ¿cuánto más nosotros que somos seres humanos? No es que vamos a imitar a Cristo en ese proceso que Él hizo, porque nosotros no somos Dios, no estamos dejando un trono de gloria, pero sí Pablo repite varias veces, les dije, ¿verdad? Una frase que a mí me encanta, que dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Ese es el principio de la humildad. Cuando yo considero a mi hermano superior a mí, yo le abro la puerta del carro para que él se monte, no espero que la abra, yo le sirvo a él, yo lo atiendo, yo lo tengo como un gran huésped. O sea, vean ustedes, porque lo considero alguien superior a mí. Y ese es el principio que nos favorecería las relaciones de igualdad dentro de una comunidad cristiana. En vez de estar compitiendo, ¿verdad? Y peleando, como lo vamos a ver en el capítulo 4, que hubo un problema que se hubiese ahorrado y ya vamos a saber por qué Pablo está diciendo esto, ¿no? Si se hubiese considerado el principio de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Luego en el capítulo 3, el día de hoy, vamos a ver la recompensa como subtítulo. La serie es Una iglesia irreprensible y ya les dije que tenemos que ir sacando conclusiones, ¿no? Como subtítulo se va a titular, el subtítulo es La recompensa. La recompensa del vivir cristiano. Hay una recompensa. No porque realmente lo merezcamos. Y esto es la cosa maravillosa de la gracia. Yo me quedo asombrado, hermanos, que Dios nos ha dado tanto a nosotros. Nos ha dado la salvación, nos ha dado su paz, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, nos ha enriquecido con lo que Pablo llama en Efesios las riquezas de la gracia de Dios, que son muchas. Nos ha dado tanto, pero aparte de todo, también ha preparado obras para que yo ande en esas obras, según Efesios capítulo 2, 10, 11, que dice que somos salvos por fe, por medio de la gracia, ¿verdad? Somos salvos por la gracia, por medio de la fe, no por obras para que ninguno se gloría, pero dice para que anden, que hay obras también creadas por Dios para que nosotros andemos en esas obras. Ahora dicen, la recompensa, nosotros andamos en la obra de Dios porque Dios ha creado esas obras para nosotros. Entonces, aparte de todo lo que Dios me ha dado, lo que yo haga para Él me lo va a pagar. Si yo por mis obras no me voy a ganar mi salvación, pero lo que yo hago, por lo que yo hago, Dios me va a premiar. Es lo que dice Pablo en todas sus epístolas. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, 58, que dice que crezcamos en la obra del Señor siempre, porque la obra en el Señor no es en vano. O sea, que Dios nos está retribuyendo lo que hagamos también. Entonces, la recompensa del vivir cristiano, del vivir según este pensamiento cristiano, de que para mí el vivir es Cristo, vivir bajo el principio del capítulo 2 de la humillación y exaltación de Cristo, armándonos de ese mismo pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir desglosando versículo por versículo y quiero decirles, yo sé que yo hablo un poquito rápido, pero yo quiero decirles que tenemos que tener cuidado cuando leamos la Biblia, porque ya argumentamos que en el capítulo 2 hay alguien que saca un versículo fuera de contexto para decir que la salvación se pierde, ¿recuerdan? Y estudiamos qué es lo que significaba eso. Y si no vamos a tener tiempo para considerarlo hoy, pero ya eso está grabado, está en YouTube, está en internet, pueden ir a revisitar esa clase anterior para que puedan entender que cuando dice, por ejemplo, ¿cómo escaparemos si descuidamos? No es ese versículo, sino el que dice,
en el versículo 2:12, que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, capítulo 2:12, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Agarran ese versículo y dice: la salvación se puede perder, la tenemos que estar cuidándola con temor y temblor. Bueno, yo expliqué eso con lujos de detalles para argumentar la salvación no se pierde. Si sacamos el versículo fuera de contexto, probablemente significa que yo tengo que estar continuamente haciendo obras para guardar y cuidar mi salvación, y tengo que andar con cierto temor. Lo vimos en detalles y argumentamos que hay que considerar el cuadro completo para poder ver qué es lo que significa, ¿verdad? Eso ya está ahí. La otra cosa es que en el capítulo 3 también hay unas ciertas frases que la vamos a leer el día de hoy, si tenemos tiempo, Dios mediante, que pareciera que dan a entender que el apóstol Pablo no estaba seguro de su salvación. Créanme que me lo han dicho en muchos paneles de discusión, que me han dicho: no, pero es que en el capítulo 3 de Filipenses Pablo dice que él mismo no lo había alcanzado, que él mismo tenía dudas a ver si de repente iba a llegar a la resurrección. Lo vamos a considerar el día de hoy, pero de antemano quiero decirles que el apóstol Pablo escribe hay géneros discursivos. Cuando los apóstoles escribieron, ellos escribieron con el estilo de escritura que existían para ese momento. El día de hoy tenemos muchos estilos. Cuando uno va a la escuela estudia que si el discurso narrativo, el discurso argumentativo, el discurso causa y efecto, o lo que llaman el texto, ¿no? El texto, comparación y contraste y todo eso. Bueno, uno cuando va a escribir, a uno le dicen: hagan un ensayo argumentativo, o un ensayo causa y efecto, o un ensayo narrativo, o un ensayo biográfico, qué sé yo, cualquier tipo de género discursivo. Para el tiempo de los apóstoles existían también géneros discursivos que ellos ni siquiera estaban conscientes que tenían un nombre, pero que hoy le llaman, por ejemplo, en este caso, le llaman el discurso, o el género discursivo que Pablo utilizó, se llama el discurso oriental, porque es del Medio Oriente, discurso oriental paradójico. ¿Alguien sabe lo que es una paradoja? ¿Alguien sabe lo que es una paradoja? Como una comparación. Ajá. Es como una especie de comparación, pero en el que hay como una contradicción. Sí. Hay como una especie de contradicción. Uno habla hacia adelante, pero a la vez habla como hacia atrás. Ahorita no tengo ningún ejemplo, pero les estoy preguntando a ustedes si conocen algún ejemplo de paradoja. La paradoja de la vida. Claro, como que se contrapone a una idea. Ajá, se contrapone a una idea. Bueno, aquí el apóstol Pablo usa este discurso oriental paradójico para explicar a su audiencia que la vida del cristiano, no porque ya Cristo me salvó, ya porque Cristo hizo todo por mí, porque Cristo ya proveyó todo, porque Cristo ya me salvó, entonces yo me voy a cruzar de manos y digo: yo soy salvo por la fe, por la gracia, no tengo que hacer más nada, vivo una vida pasiva, no hago más nada, me quedo aquí, se acabó todo porque la obra fue un hecho. La salvación ya es un hecho, porque de hecho él plantea en todas sus epístolas que la salvación es un hecho. Efesios todo el capítulo 1, 2 y 3 de Efesios habla precisamente de que la salvación es un hecho. Ya Él nos vio sentados en lugares celestiales, ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, ya el Señor puso todo bajo los pies de la iglesia, bajo el dominio de la iglesia. Todo está hecho, ¿verdad? Pero imagínate que yo considere y digo: bueno, está bien, todo está hecho, el Señor ya me salvó, ya yo soy salvo, ahora me cruzo de mano y no hago más nada. Entonces, Él... Ajá. Tengo un subtítulo en este capítulo, ajá, en mi Biblia, que dice: el valor infinito de conocer a Cristo. El valor infinito, sí, lo vamos a ver ahorita. Es increíble que es infinito. Claro. Que viene de Dios, ¿no? Claro, no somos claro. infinitos, pero Dios. Sí, eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a ver que lo que Pablo está diciendo aquí es: el hecho de que nosotros seamos salvos y ya nuestra salvación no esté en discusión, no significa que yo me voy a cruzar de manos. Por eso él plantea este capítulo en forma paradójica, al estilo de como los orientales hablaban, para increpar a su audiencia y decirles: ustedes tienen un compromiso también. El compromiso no es para generar obras, el compromiso no es para salvación, porque la salvación ya es un hecho, ya está dada. El compromiso es como una respuesta de gratitud, y que cuando ustedes le sirven a Dios, no crean ustedes que Dios va a quedarse con las manos vacías. No, aparte de que si ustedes hacen algo, el Señor les va a dar. Entonces vamos a ver cómo Pablo, eso es lo que yo quiero que ustedes mantengan en mente ahorita, cómo Pablo toma ciertas frases que son como contrarias a lo que él ha venido enseñando en todas sus 3 epístolas de la salvación, pero es para increparnos a que no tengamos una posición cómoda
considerando ya que somos salvos. Que necesitamos ser cristianos activos, cristianos envueltos en la obra del Señor y que no nos preocupemos porque hay un premio en este supremo llamamiento que Dios nos ha dado. Vamos a comenzar entonces a leer. Esta era mi introducción, yo quería entrar allí, pero quiero que mantengan este género discursivo que se llama género discursivo o discurso oriental paradójico, que vamos a ir viendo cómo esto se desarrolla aquí. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3, dice: por lo demás, hermanos. La palabra por lo demás aparece en casi todas las epístolas del apóstol Pablo, y era una costumbre del apóstol Pablo para hacer transición entre un tema que ya él lo da por cerrado y va a comenzar una nueva idea. ¿Ok? Entonces ya él había hablado del vivir una vida bajo humillación, había hablado del caso de que seamos luminares en el mundo, que caminemos un estándar diferente a como el mundo camina. Había puesto el ejemplo de servicio de Timoteo y de Epafrodito. Vimos el ejemplo de Timoteo y discutimos y estudiamos quién era Timoteo, quién fue Epafrodito y cómo este hombre había hasta arriesgado su vida por ministrar a las necesidades del apóstol Pablo, siendo puente entre la iglesia de Filipo y Pablo en la cárcel. Entonces esto lo vimos nosotros ya. Pero ahora Pablo ya sella este tema y ahora dice por lo demás. Esta palabra por los demás se repite en segunda de los Corintios 13:11, Efesios 6:10, primera de Tesalonicenses 4:8 y segundo de Tesalonicenses 3:1. Ahí podemos ver cada vez que Pablo va a hacer un cambio de idea, él dice por lo demás. Por lo demás. ¿Ok? Ahora aquí vean el cambio de idea que Pablo va a traer. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Recuerdan que esta carta yo le llamo la epístola del gozo. Porque, hermanos, una cosa es que yo te anime a ti con alegría y con gozo, y que me traiga mi guitarra o mi cuatro o lo que sea, ¿verdad? Para cantar con alegría y darte ánimo y entusiasmo y sigue adelante y sigue luchando la vida cristiana y todo esto. Pero otra cosa sería que yo estuviera en la cárcel. Si yo estuviera en la cárcel, que necesitaría el ánimo soy yo. El que necesitaría recibir cartas de aliento, mensajes de textos y visitas y recompensitas y cosas sería yo. Pero aquí encontramos la paradoja de la vida cristiana. Vemos ahora una paradoja, ¿verdad? Esto es una paradoja. Pablo está en la cárcel y en vez de estar recibiendo ánimo de los creyentes que están afuera, que son libertos, que están libres, es Él el que nos está lanzando porras a nosotros. Es Él el que nos está animando. Es Él el que nos está diciendo, sigan adelante. Y no solamente nos está animando, sino que nos están diciendo, gócense en el Señor. ¿Sabe cuántas veces el apóstol Pablo menciona en todas sus cartas la palabra gócense? 44 veces. 44 veces. Y alguien en la Biblia definió el gozo. El gozo no es sinónimo de alegría, para aclarar, ¿no? Aunque la alegría es la manifestación del gozo, es la expresión de que yo estoy gozo. Yo puedo sentir un gozo, el gozo es la sensación interna, algo que yo tengo por dentro, que no me lo puedo callar. Entonces necesito buscar una manera de manifestarlo. Por ejemplo, si yo escucho una buena noticia, ¡ganó Magallanes! Que es uno de mis equipos favoritos de béisbol, ¿verdad? En Venezuela. Karina se asustaba a veces porque cuando estaban jugando el béisbol y de repente ¡ganó Magallanes! Y yo era el único que lo había escuchado porque lo estaba oyendo con audífonos, salía de la sala brincando, ¡sí! Pegaba un grito. Ella dice, ¿qué te pasa, loco? O sea, ¿me entiendes? Y a veces se extendían esos juegos hasta las 11 de la medianoche. Entonces yo estoy gozoso porque recibí una noticia que solamente yo lo conozco, pero la necesito manifestar. Esa es la alegría. La alegría es externa, el gozo es interno. El gozo es interno, pero el gozo no se completa hasta que yo lo manifieste externamente, que es la alegría. Esto es externo. Entonces, Pablo está diciendo, gozaos en el Señor, lo repite, lo dice 44 veces. Y en la Biblia dice que el gozo del Señor, hasta un corito hay, ¿verdad? ¿Cómo dice el corito? El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor es mi fortaleza. Es una fortaleza el gozo. Esa es la definición bíblica de gozo. Es interno, pero es una fortaleza porque me da ánimo a seguir hacia adelante. Si Pablo está en la cárcel,
aunque no tiene la oportunidad de manifestar el gozo en alegría en la cárcel, porque está atado, está amarrado en la cárcel de más adentro, está ¿verdad?, atado allí con unos grilletes y todo, pero eso no significaba que él no estaba gozoso. Y que aunque probablemente él no haya escrito la carta de puño y letra, a lo mejor le ayudó uno de sus asistentes, tal vez Tercio, tal vez, quién sé yo, cualquiera que de estos que lo visitaban, que eran secretarios del apóstol, aunque ahí estaba diciendo, dígales que se gocen en el Señor. O sea, imagínate, estar en esas condiciones. Tremenda paradoja. Y eso es profundo, más profundo de lo que pensamos. Sí, claro. Si lo analizamos, el gozo de quién, del Señor. Empieza en el caso de que yo estoy seguro de que lo que yo estoy haciendo le da gozo al Señor. Claro que sí. Y cuando yo tengo esa seguridad, espiritualmente me fortalezco y me puede crecer. Amén, amén. Por supuesto que así es. Entonces, el gozo del Señor. Por eso Pablo dice, gozaos. No se gocen de que les vaya bien en la vida. No se gocen de que recibieron una ciudadanía americana. No se gocen de que se graduaron de una licenciatura o un doctorado. Bueno, nos gozamos de todas esas cosas. Nos alegramos de esas cosas. Pero si se van a gozar, gócense en el Señor. Tenemos al Señor. Pablo comienza con esto porque nos va a decir que no hay un mayor gozo, como dice el subtítulo de la Biblia de nuestro hermano, el valor infinito de Cristo, del Señor. Ahora mira lo que dice, lo que sigue diciendo. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Probablemente cuando dice el escribiros las mismas cosas, el escribirles a ustedes las mismas cosas, es porque ya él se los había dicho en forma discursiva, hablado, a cuando estaba libre, porque no tenemos un antecedente escrito de lo que Pablo había dicho. Esto ya se lo había dicho en forma hablada o oral, pero ahora lo está haciendo, lo está dejando en constancia escrita. Que las palabras a veces se las lleva el viento, las escuchamos. Exacto. Yo puedo dar aquí un discurso, por eso yo trato de grabar todas mis prédicas, siempre lo he acostumbrado, ¿no? Entonces, porque a alguien se la puedo pasar a alguien y alentar a alguien, ya está ahí, hay constancia. Ya no tengo que escribir tanto, antes yo escribía todo y tengo muchos libritos que he escrito, lo tengo ahí en Google, aunque bajé algunos porque habían editoriales que se estaban aprovechando y estaban sacando ganancias de esto y no queremos que tengan ganancias, ¿verdad? O sea, que esto lo den vendido. Entonces yo iba a bajar un librito de estos mío y tenía que pagar para poderlo descargar. Y era mío, yo lo había puesto en una página libre, pero ellos lo habían privatizado y lo estaban vendiendo en $7, en $13. Entonces mandé un reclamo y dije, yo soy el autor de estas cosas y necesito que los desbloqueen de aquí, y los descargué y los tengo en mi computadora, en mi haber. Porque hay gente que se aprovecha de todo esto y hace, hasta mis videos a veces están en otras páginas y hay que tener cuidado porque los venden. No soy yo, ojo, no los vendo porque yo no comercializo con el Evangelio. Pero son cosas que pasan, ¿no? Entonces, no tenemos constancia. Antes yo escribía porque no tenía la posibilidad de grabar. Ahora, como tengo la posibilidad de grabar, ¿para qué escribir tanto? Lo que hago es que expongo y que quede allí constancia de esto, ¿verdad? Entonces, veamos nosotros, Pablo dice, entonces, que no le era molesto el escribir las mismas cosas. ¿Esto habla de qué? Del énfasis. Exacto. Énfasis. Las palabras se las pueden llevar el viento. Yo se los expliqué a ustedes en forma oral. Ahora yo quiero dejárselos por escrito. Porque algo escrito, ustedes pueden revisitarlo. Pueden volver a ir a leer y pueden, como ya lo tenemos aquí, pues. Pablo, un hombre inspirado por el Espíritu de Dios. Y tal vez él ni se imaginó. Aunque el contenido de lo que escribieron los apóstoles es universal, adaptable a todos los tiempos y en todas las épocas, en todas circunstancias, que nosotros hoy día, en este país, íbamos a estar leyendo esta carta. Pero si hubiese quedado el discurso, miren, nosotros ni sabemos si había un antecedente. Tal vez se hubiese corrido por ahí, ¿verdad? Pero es importante la escritura, ¿sí? Entonces dice Pablo que a él no le era molesto el escribir las mismas cosas porque él quería, estaba en pocas palabras haciendo énfasis. Dice, y para vosotros es seguro. Es decir, que esto iba a ser una confirmación para ellos. Que, o sea, de alguna manera, miren, lo que yo les dije, yo quiero que tengan tanta seguridad de que lo que yo les dije es palabra del Señor, que se los estoy entregando por escrito. Esto es una ley. Motivo de seguridad. Sí, es un motivo de seguridad, o sea... Salvaguardia. Exacto, porque yo te puedo decir algo. Porque aquí no se hacen contratos orales en este país. A menos que tú vayas a una corte y testifique que tú realmente te viste envuelto en un contrato oral y te lo valen. Pero aquí todo es papel.
Aquí tú tienes que firmar el mínimo papel. Yo le digo que este es el país de la burocracia, del papeleo, ¿no? Eso tú vas por aquí, ok, sí, ya te lo dijo y te lo dice, y te leen el papel, y después que te lo leen te lo hacen firmar. Dice, pero si ya yo lo entendí, ¿para qué me lo vas a dar? No, porque necesito que me lo... Y a veces te dan un papel que dice que si tú entendiste, un papel donde dice, entiendo esto, entiendo aquello, entiendo lo otro, y te lo hacen firmar también. Porque las palabras muchas veces se las lleva el viento. Entonces, para ellos es seguro, a la hora de que uno los demande en una corte, o a que a uno lo demanden, yo tengo la evidencia. Tú lo firmaste, tú dijiste que lo entendiste, yo te lo leí, no solamente te lo leí, te lo expliqué, y tú dijiste que entendiste y lo firmaste. O sea, mis palabras pueden que no tengan valor, pero está el papel escrito. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es más seguro, esto es una evidencia certera que va a permitirles a ustedes estar más confiados en que lo que yo estoy diciendo es palabra del Señor. Ahora viene Pablo ahora con las advertencias. Guardaos de los perros. Hay predicadores que dicen, esta no es una advertencia contra los carteros. Que los carteros andan cuidándose de los perros. O los que vienen de mantenimiento a nuestros apartamentos, ¿verdad? Que le mandan a uno una advertencia. Si tienen mascota, por favor, amárrenlas o sea, hagan algo con ellas, enciérrenlas, ¿no? Pero no, aquí no está hablando de perros literales. Guardaos de los perros. Si uno va a Isaías, creo que capítulo 56 y en otros capítulos de Isaías, uno se encuentra que estos perros en el Antiguo Testamento eran los profetas que no querían profetizar. Estaban relajados y veían toda situación y tenían la inspiración del Espíritu de Dios, pero estaban silenciosos. Y Isaías los llama perros mudos. Ustedes saben, para advertirles. Sí, o sea, en el sentido de que, oye, ¿cómo es posible que ustedes están viendo la situación espiritual de Israel y pudieran estar profetizando y lo que están es relajados y se han acomodado bajo la cobija de una sociedad opulente y corrupta? Entonces los llama perros mudos. Ustedes son obreros fraudulentos, lo va a decir Pablo ahora aquí. Entonces Pablo mete en un mismo paquete a este grupo. Cuando dice, versículo 2, guardaos de los perros. ¿Quiénes son los perros? Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces podemos decir que los perros son, las comas aquí en el texto bíblico son explicativas. ¿Ok? Las comas son explicativas. No es que son tres grupos separados, sino que es un mismo grupo. Cuando dice guardaos de los perros, tenemos que definir quiénes son los perros. ¿Quiénes son los perros? Aquí eran los judaizantes. Número 1, los malos obreros. Los malos profetas. Ok, los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo. ¿Hay algún otro más ahí? ¿Saben lo que son los mutiladores del cuerpo? Los judaizantes, ¿no? Mutiladores del cuerpo porque está haciendo referencia a la circuncisión, que es la mutilación del cuerpo, ¿sí? Los mutiladores del cuerpo. Es decir... También contra los gentiles. Sí, también. Porque a los gentiles... Bueno, aquí hay un cambio, porque fíjense ustedes, quienes eran considerados perros antes de Cristo, incluso en el tiempo de Cristo, eran los gentiles. Recuerdan que en la Biblia se mencionan tres civilizaciones: Israel, los gentiles y el gran milagro que Pablo explica en Efesios capítulo 2 y 3 de su carta, que Dios de ambos pueblos hizo uno que se llama la iglesia, el gran misterio revelado a Pablo. ¿Sí? Entonces, Israel es el pueblo escogido del Señor, que tiene como base la religión judía por el llamado que Dios le hizo a Abraham. Le dio la promesa de que en él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Israel falló en su misión, entonces Cristo llama a los gentiles: vengo a otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a los gentiles. Y cuando estos se convirtieron, los discípulos de Cristo todos eran judíos, y Cristo les dijo: prediquen en Israel, ¿verdad? O sea, recibiréis poder, Hechos capítulo 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, que es Israel, ¿no? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Su misión era universal. Entonces, luego el Señor levantó al apóstol Pablo, que fue un apóstol no solamente a los judíos, sino con mayor énfasis hacia los gentiles. Era apóstol de ambos. A veces hay gente que dice, él era apóstol a los gentiles solamente. No, pero también a Israel. Él mismo explica que él era apóstol a ambos. Pero claro, su mayor énfasis era hacia los gentiles.
Y Pablo dice que ahora de estos dos pueblos Dios hizo un nuevo pueblo, que es la iglesia del Señor. Ahora, los malos obreros, se pueden decir que eran los malos obreros. Podemos definir mucho lo que es un mal obrero. Un mal obrero es alguien que no predica si no le pagan. Un mal obrero es alguien que no corrige su teología, tiene una teología mal infundada, no la corrige, sino que se apega a una denominación o a una federación. Ese es un mal obrero. Es decir, es tan mal obrero que yo prefiero emplazar lo que diga la Biblia por lo que digo mi denominación. Hay gente que tiene normas y estatutos que las han creado de textos descontextualizados, pero cuando tú les das con la Biblia y dices, mira, la Biblia dice esto, ¿cómo tú vas a pensar esto y esto y esto y esto si la Biblia dice esto? No, lo que pasa es que mi denominación está acostumbrada a esto y esto es lo que nosotros enseñamos y esta es nuestra declaración de fe y por eso yo tengo que defender esto, así vaya en contra del contexto de la Biblia. Eso es un mal obrero. Te enseñaban que la salvación se obtenía por obras. Ajá, muy bien, este era un mal obrero también, el que enseñaba lo contrario a la teología de la gracia, el que tenía el empeño, en pocas palabras, de que viviéramos conforme al judaísmo, a la ley o a las obras nuestras, o que consideremos que haya algo bueno en nosotros. Bueno, yo creo que son dos grupos, ¿verdad? Entonces los perros son los malos obreros, los mutiladores del cuerpo, y vamos a decir también lo que dijo el profeta Isaías, capítulo 56, si no me equivoco, que son los profetas mudos, los que se acomodan, los perros mudos, pero yo le digo los profetas mudos porque ellos no están predicando. Hay mucha gente que no está predicando. Para predicar hay que darle una tarifa. Ese es un mal obrero. A veces a mí me invitan a predicar a algunas iglesias y lo primero que me quedo sorprendido, a veces me siento hasta ofendido. Me quedo sorprendido porque a veces cuando me invitan me dicen, ¿cuánto es su tarifa? Y cuando me dicen, ¿cuánto es su tarifa, hermano? Por favor, no me ofenda y no me diga que yo le diga que yo no voy a ir. Si usted quiere que yo vaya a predicar en su iglesia, yo voy y predico. Si usted me quiere dar algo para la gasolina o para algo, es una cuestión de usted. Pero yo voy y predico porque usted me está invitando. Es así. Yo creo en la provisión de Dios. Yo creo que Dios sustenta. Y yo creo que el obrero es digno de su salario. Pero no le digas que el cristiano, el pastor o el predicador tiene una tarifa. Eso no se pregunta. Eso no se hace. No se pregunta. Tú sabes que el pastor necesita alimentar una familia, tú sabes que el pastor hace un trabajo a veces mucho más fuerte que lo que hace un psicólogo porque uno carga con los problemas de la gente, tú sabes que el predicador también tiene que dedicar tiempo para preparar la palabra, entonces es una cuestión lógica que si tú quieres contribuir y ayudar, tú das, como hacía Epafrodito que traía dinero, ¿verdad?, de la iglesia de Filipo para sostener las necesidades del apóstol Pablo. No tiene necesidades, pero no estés diciendo que cuánto tú cobras, porque eso es algo que da mucho que desear de alguien que pregunte eso. Pero puede ser, no lo dice porque por culpa de él, sino porque es lo común. Claro, a lo mejor, claro, uno también entiende, pero a lo mejor hacen la pregunta porque no saben, a lo mejor también están viendo qué tipo de predicador es uno, si uno es alguien que cobre, entonces ellos quieren ver si se van a dar abasto, porque no va a ser que uno vaya y cuando vaya, digo, yo cobro $1,500, así que yo no quiero esta ofrenda, ¿verdad? O sea, a veces se entiende también, ¿no? Pero a veces uno también tiene que decir, no, hermano, no sería la mejor manera de preguntar. Debería decir, hermano, ¿cuántos más o menos son los cálculos de sus gastos para venir a predicar o algo así, ¿no? Hay que saber plantear la pregunta. Pero si ¿cuánto es la tarifa? Yo le puedo decir, son $2,500. Con eso pago la mitad de mi carro, ¿verdad, hermano Carlos? Bueno, pero son cosas, ¿no?, que salen. Pero esos son malos obreros. Bueno, no voy a centrarme aquí porque quiero ir a la paradoja. Ahora dice Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos, su sinónimo de, ya la quité la palabra, de, ya la segunda vez que aparece, de gozo, nos gloriamos, ¿en quién? Cristo Jesús. En Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, vean ustedes el contraste del apóstol Pablo. Nosotros vamos contrario al judaísmo, vamos contrario a la circuncisión, vamos contrario al sistema viejo antiguo de la ley judía. Nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Cristo en espíritu y nos gloriamos en Cristo. Tenemos gozo en Cristo. Circuncisión del corazón. Vean, ahí está, ¿verdad? Esa parte. Entonces dice, no teniendo confianza en la carne. Cuando dice no teniendo confianza en la carne, no se está refiriendo a este pellejo, porque hay gente que interpreta esto literalmente. Cuando dice en la carne, se refiere
a la circuncisión. Recuerden que Abraham recibió un pacto en la carne llamado la circuncisión. A eso se le conoce. Aquí se llama, hermano, yo también tengo que hacer los conceptos de figuras retóricas que existen en la Biblia. Y aquí hay una figura retórica que se llama, un poco rara, pero se llama sinécdoque. Sí, ya lo he mencionado. Cuando se pone el todo por la parte o la parte por el todo. Por ejemplo, me dicen, hermano, vamos a comprar, qué sé yo, un café. Y yo te digo, tengo, por ejemplo, $3, pero el café vale $5. Yo te digo, no tengo nada de dinero, hermano. No estoy mintiendo, sino que estoy usando una sinécdoque. Yo lo que estoy dando a entender es que el dinero no me alcanza para comprar el café si cuesta 5. O que te digo, hoy mira, hoy vino todo el mundo al estudio bíblico. Eso es una hipérbole, pero estoy poniendo al todo para decir que vinieron todos los miembros de esta clase, pero meto a todo el mundo, lo exacerbo, lo exagero. Entonces meto el todo por la parte, para referirme a la parte que pertenece al mundo. Cuando Cristo dijo, tomad mi copa. O sea, yo no me tomé la copa, me tomé fue el vino que estaba en la copa. O los discípulos no se tomaron la copa, sino el vino que estaba en la copa. Pero Cristo, para referirse al vino, pone la copa como un todo. ¿Me explico? ¿Dónde está el todo? Ajá, comed mi pan. Los discípulos no se comieron el pan completo, porque se comieron fue una porción del pan. Ese se llama una sinécdoque. Una sinécdoque. Palabrita. Qué palabrita tan rara, ¿verdad? Pero aquí dice, cuando dice, no teniendo confianza en la carne, entonces una sinécdoque se está poniendo que el todo la parte. Se está poniendo la parte. La parte que envuelve los pactos, las leyes judías, los 613 mandamientos, las costumbres, las ceremonias, el sistema judío, la religión farisea, toda la religión saducea, todo lo que envuelve, en pocas palabras, el judaísmo, la religión judía, con sus 613 mandamientos, sus 365 prohibiciones y sus 248 afirmaciones. Casi nada, ¿verdad? La palabra carne tiene que ver con todo ese sistema antiguo viejo. ¿Cuántas cargas en ese tiempo? Mira cómo, vean ustedes, imagínate que Pablo, para decir carne, se ponga a explicar todo. No teniendo confianza en el judaísmo que envuelve 613 mandamientos, que tiene normas ceremoniales, que tiene los 10 mandamientos como resumen. O sea, imagínate, no va a poder explicar todo eso en una carta que simplemente tiene un propósito de agradecerles a ellos su asistencia y su ayuda. Él tiene que poner, no teniendo confianza en la carne. Es una manera de resumir. Sí, eso es lo bueno de las figuras retóricas, pero hay que estar conscientes de ellas, porque si tú no estás consciente de ello, tú puedes decir que carne es esto, que no puedo confiar en la carne. Entonces, ¿qué han hecho los monjes? No crean que esto no lo han interpretado literalmente. En los monasterios, el llamado ascetismo. Me voy a una montaña y cada vez que yo siento una sensación carnal o algo, me voy a agarrar con un látigo y me voy a golpear. Lutero laceró todo su cuerpo, hermano, y se sentía cada vez más miserable porque cada vez se tenía que estar dando golpe y golpe y golpe para sentirse bien y agradando al Señor, porque no puedo confiar en la carne me está poniendo pensamientos impuros y guapi por todos lados, imagínate, ¿ah? ¿Será que no conocieron el Pedro Moreno? ¿Saben lo que es el Pedro Moreno? No. Mi abuela tenía un rejo, una correa, que lo hacían de cuero de vaca o de chivo, no sé, y le hacían una horqueta a eso. Entonces cuando te daban un rejazo eran 2, y ella hacía una oración antes de castigarte. Cuando uno hacía algo, te quitaban la camisa y te decía, aquí va Pedro Moreno, el que quita lo malo y pone lo bueno, y guapi te daban, ¿no? Bueno, ese es Lutero y todos los religiosos, los monjes que han interpretado esto literalmente, necesitan un Pedro Moreno. Se van a matar y no van a poder nunca sentirse satisfechos con ellos mismos ni con Dios mismo, hasta que comprendió. Claro. Todas las tesis que todavía no las ha contestado. Exactamente. Ahí sacó Lutero sus 95 tesis, ¿no? En contra del sistema religioso instituido. Pregunta, pastor, antes de que avance con esto de la carne, ¿quiere decir que en todas las otras epístolas también siempre cuando mencionan la carne, uno tiene que tener en mente que se refiere al judaísmo? Claro que sí. Probablemente habrá algún momento en que hay que ver el contexto. El contexto ayuda a determinar eso. Sí. Cuando dice las obras de la carne, no se sí, por ejemplo, cuando... Sí, habría que ver. El espíritu de la carne, sí, habría que ver el contexto en Romanos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando Cristo, el Señor dice, toda carne se había corrompido delante de Dios, ahí se refiere, fíjate, ahí hay otra sinécdoque.
toda carne se había corrompido delante de Dios. Tendríamos que decir que la carne de pescado, la carne de pollo, la carne de chile, si metemos ese todo es todo. Todo se refiere simplemente al hombre. Lo que dice que el hombre, sea negro, blanco, gordo, bonito, feo, todo el mundo estaba corrupto. Pero si nosotros interpretamos, vean el problema de conocer estas figuritas retóricas que aparecen en la Biblia. Eso es cuando entra el pecado al hombre. Ajá, exacto, que cuando dicen Génesis 4, 5, 6, que dice, ¿no? Toda carne y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Bueno, son cosas así, ¿no? Bueno, vamos a continuar porque nos interesa seguir, pero los hago conscientes hermenéuticamente de estas palabritas, ¿no? Dice Pablo entonces que no teniendo confianza en la carne, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Ahora va a decir esto. Ahora dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. ¿Por qué? Porque fíjense, hermano, aquí lo que está pasando es lo siguiente. Yo sé que yo le puedo dar a esto una pasada rápida y olvidar los detalles y seguir adelante, ¿no? Pero yo quiero que ustedes entiendan algo importante aquí. Aquí encontramos a dos grupos. El primer grupo se llaman los judíos, cuyo empeño era en que todo el mundo fuera prosélito, o sea, se convirtiera al judaísmo, para honrar a la memoria de su padre Abraham, a Moisés y todas estas cosas, ¿no? Ahora, tenemos otro grupo que es la iglesia o los cristianos. Estos están tratando de convertir a estos para acá, pero Pablo está tratando de convencer a estos que se vengan para acá. Estos tienen un sistema que nosotros llamamos religión, llamado el judaísmo, cuya confianza estaba en la circuncisión o en la carne, ¿no? Como lo sintetiza Pablo. Ahora, Pablo dice aquí, este grupo, su jactancia, su plusvalía, su valor, su riqueza, lo que ellos cuidaban más, lo que ponían al tapete continuamente, era ¿qué cosa? Su religión. Su religión, es decir, ellos dicen las obras de la religión. Nosotros somos buenos porque hacemos esto, porque traemos un sacrificio, porque nos damos golpe en el pecho, porque ayunamos, porque nos metemos le damos limosna a los pobres, porque hacemos esto. Todo esto está prescrito en la ley judía y todo esto me hace sentir por lo menos delante de Dios que yo sí merezco el cielo, yo me merezco la salvación, yo merezco a Dios, yo estoy listo. Y no soy como este otro que está ahí. Ajá, un ejemplo de eso está ahí en Lucas, en el capítulo, en uno de los capítulos de Lucas, cuando Cristo habla del publicano y del pecador, ¿recuerdan? Él dice, ayuno 2 veces por semana, doy mis diezmos, oro 3 veces al día, qué sé yo. Cumplía. Y yo no soy como aquel pecador, aquel hombre, ¿verdad? ¿Qué tal? Y aquel hombre que hacía, lo que hacía era darse golpe en el pecho y decir, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Señor, mira, yo reconozco delante de ti que yo soy un pecador, pero el único que me puede salvar eres tú. Cuando dice sé propicio, sé tú ¿cómo te digo? El antídoto a mi problema del pecado. Y dice que este último salió más justificado, o subió a su casa más justificado que este primero que estaba diciendo yo cumplo con todo esto. Estos fariseos eran así. Imagínate cómo oraban esto. Este es un ejemplo de cómo oraban ellos. Cristo en Mateo 23 los desmoralizó. Les dijo sepulcro blanqueado, generación de víboras, aves de rapiña, qué sé yo. Les dijo de todo. Bueno, lo de aves de rapiña lo agregué yo, pero... Perdónenme, ¿no? Pero yo les dijera muchas más. Por dentro están podridos. Imagínense, Jesús en Mateo capítulo 23 los desmoralizó tanto a los saduceos como a los fariseos. Porque confiaban demasiado. Hasta les dijo, ustedes recorren cielo y tierra, recorren mar y tierra para hallar a un prosélito, o sea, para convertir a una persona al judaísmo, a una sola persona al judaísmo. Y una vez que lo convertís, ¿qué hacéis? Lo hacéis 10 veces más hijo del infierno. O sea, imagínense, lo convertían al judaísmo y lo hacían más condenado todavía. Jesús les dijo eso a ellos, los confrontó de cara. Pero es porque esta gente se jactaban, y Cristo les dijo a esta gente también, ustedes ayudan en las plazas públicas para ser vistos, ustedes dan para que todos los demás, y por eso Cristo viene con un estándar diferente, que no sepa tu derecha lo que hizo tu izquierda. Si tú diste, no diciendo, ay, yo le di una ofrenda a fulano de tal, o si tú vas a... o sea, Cristo pone un estándar distinto a lo que esta gente estaba acostumbrado. Tocaban trompeta cuando daban una ofrenda, para que todo el mundo, yo fui el que di la ofrenda. Confiaban demasiado, hermano, es que hay que ver para que ustedes vean cómo esta gente confiaba. Ahora Pablo dice, esta gente confían en la carne. Alguien que confía en la carne es alguien alborotado.
Que andaba, mira, que yo hice esto, que yo ayuné, que yo hice oro no sé cuánto tiempo, que me metí en ayuno 41 días. ¿Recuerdan el librito que estábamos, del cual hablamos la semana antepasada? Confían mucho en la carne. Ahora, Pablo dice, este grupo creen que yo soy ignorante. Pablo ahora está de esta parte. Pablo antes estuvo aquí. Y cuando Pablo dice, aunque yo, dice Pablo, ¿verdad? Dice, aunque yo también tengo mucho de qué gloriarme, Pablo lo que está diciendo es, mire, si ustedes creen que ustedes pueden ser justos y pueden ganar el cielo y tienen a Dios agarrado por la chiva, como decimos en un refrán, yo vengo de ahí. Ya yo estuve ahí. Y muchos de ustedes que están tratando de sacar a los cristianos de aquí y volverlos aquí, les voy a decir una cosa. Muchos de ustedes ni siquiera tienen las credenciales que yo tuve. Son de media casta. Yo no. Y ahora va a ser una lista de 7 cosas de las que se jactaba un fariseo o un judío. Un judío genuino al estilo Pablo. Vamos a ver lo que dice ahora Pablo. Ahora dice, si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, yo más. O sea, que dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, Pablo ahora está hablando con jactancia, ¿no? Dice, eso no es de Dios. Sí, pero para efectos de convicción, sí es válido. Si ustedes son judíos, señores, yo sé que pero ustedes no están tratando conmigo, porque lo está defendiendo es a la iglesia. A lo mejor estos no saben mucho, estos no tienen el antecedente que ustedes tienen. Ustedes están vendiendo esto como lo mejor. Pero yo soy el líder fundador de esta iglesia. Dios me usó para plantar esta iglesia en Filipo. Cuando yo estuve en mi viaje, recuerda que iba hacia el sur y Dios me dijo, vete para acá. Yo llegué aquí hacia el este y yo fundé esta iglesia llamada la iglesia de los Filipos. Ellos no tienen el antecedente judío que ustedes tienen, pero yo sí lo tengo. Y les voy a decir, Pablo ya los tenía identificados. Yo tengo más credenciales que ustedes. Claro, y ahora tiene mayor autoridad y ahora va a ser la lista de 7 cosas. Número 1, ¿cuál es el número 1? Circuncidado los octavos días. Ay, Dios. Aquí está, circuncidado. Habían 7 cosas que tenía que tener un judío genuino, circuncidado. Pero no cualquier tipo de circuncisión. Circuncidado al 8º día. Al 8º día. ¿Qué significa eso, hermanos? Génesis 17:12. Ajá. Había una obligación de que se tenía que circuncidar porque así se iniciaba el judaísmo, con la circuncisión. Pero cuando dice al 8º día, un niño de 8 días de nacido puede circuncidarse por sí mismo. Requiere que haya un consentimiento de los padres. Lo que está diciendo Pablo con esto está apuntando hacia sus primogenitores, está apuntando hacia sus padres. Dice, mis padres eran íntegros con la ley, mis padres me llevaron a circuncidar, mis padres eran los más guardadores de la ley que ustedes. O sea, yo fui al 8º día, ellos me llevaron a circuncidarme. Voz pasiva se llama eso. O sea, yo no tengo el poder de hacerlo, pero Pablo sí. Pero mis padres lo hicieron. Mis padres me llevaron. O sea, mis padres eran judíos piadosos, guardadores de la ley. Imagínense, los proselitos se podían judaizar en cualquier momento. Los árabes se judaizaban a los 13 años, pero yo fui judaizado al 8º día. No por voluntad mía. Mis padres, eso apunta hacia la fidelidad de los padres de Pablo a la ley judía y a su piedad, a la práctica de la religión judía. Segunda cosa, ¿qué más dice? Ayúdenme. Del linaje de Israel. Oh, del linaje de Israel. Cuando dice del linaje de Israel, es que su sangre, cuando dice del linaje de Israel, está diciendo 2 cosas, hermano. Es que él realmente era un judío. Aunque Pablo, quiero decirles algo, debido a que Pablo nació en Tarso. Tarso era una comunidad que estaba bajo el Imperio Romano y eso le permitió a él recibir una ciudadanía romana. Pablo de nacimiento era romano porque nació allí. Pero sus padres eran judíos piadosos y lo circuncidaron. Recuerda que tú no eres judío por donde tú nazcas. Tú puedes nacer en Israel y no ser judío. Lo que te hace ser judío es la circuncisión. Entonces esa es la diferencia entre... Tú puedes ser israelita y no ser judío. Un israelita tiene la ciudadanía, pero un judío tiene la circuncisión. Esa es la diferencia. El judaísmo es la religión. Ser judío es ser religioso. Sí, perdón. Y por eso Pablo con Felipe. Ajá. Para que lo que explica usted. Claro.
Ese un israelita lo circuncidó, lo hizo circuncidar. A Timoteo. A Timoteo, Sí, perdón. sí, sí, claro. Ya grande. Para que sea un judío y sea aceptado en el círculo judío. Sí. Claro que sí. Ahora, vean ustedes algo. Él dice, yo soy del linaje de Israel. Con lo que está diciendo esto, para ser del linaje de Israel, tienen que tener tanto al papá y a la mamá dentro de la nación de Israel. Que ellos hayan nacido en Israel. O sea, primero esto apunta hacia la religión de mis padres y esto apunta hacia la nacionalidad de mis padres. Yo soy cuando dice yo soy del linaje de Israel, en mi sangre corre sangre israelita. Mi mamá y mi papá eran judíos, pero eran hebreos, pues eran israelitas. ¿Ven la diferencia? Esto apunta hacia el gentilicio, hacia la nacionalidad, y esto apunta hacia la religión. Ahora dice tercera cosa, de la tribu de Benjamín, para ser judío se necesitaba ser miembro o ligado en nexo a alguna tribu. Él era de la tribu de Benjamín. ¿Habrá algún antecedente en la tribu de Benjamín? Podría ser de la tribu de Judá, pero él era de la tribu de Benjamín. Pero ahora vamos a ver por qué Pablo se jactaba más que cualquier otra tribu. Porque Benjamín, el primer rey de Israel, se llamado Saúl, era de la tribu de Benjamín. Y cuando el reino se dividió, hubo una pugna entre ellos, ¿verdad? Porque luego Dios le había dado el reinado a la tribu de Judá. David era de la tribu de Judá, pero luego de los hijos de Salomón dividieron el reino en el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del sur, la pugna que había era porque ellos tenían ese antecedente. Ya va, pero es que el verdadero reinado, la monarquía, le pertenece a la tribu de Benjamín y no a la tribu de Judá, que Dios hizo esto y aquello. Había una pelea humanística de parte de ellos, ¿no? Y entonces se dividió y quedó uno hacia el sur, representando a la tribu de Judá, y uno hacia el norte, representando a la tribu de Benjamín. Esa es la división que hubo. O sea, tratando de volver a sus nexos atrás. Pero Pablo está diciendo, bueno, yo soy, en pocas palabras, yo tengo, en mi sangre corre sangre de rey. Porque el primer rey de Israel. O sea, yo soy un príncipe, en pocas palabras, estaba diciendo Pablo. Yo soy de la tribu de Benjamín, no cualquier tribu. De donde vienen los buenos. Es lo que está diciendo Pablo. Donde vienen los buenos, donde vienen los príncipes. De donde Dios escogió el primer rey de Israel, nada más y nada menos. Eso tenían tú sabes, esa arrogancia. Luego dice, ¿qué más dice? Hebreos de hebreos, porque habían algunos de media casta, que de repente el papá era como el caso de Timoteo. Timoteo era un hebreo, pero de media casta. Recuerden que él lo circuncidó, como la hermana lo dice, lo encontramos en Hechos capítulo 16. Lo introdujo en el círculo judío y lo circuncidó, porque la mamá era judía, pero el papá era griego. Entonces prevalecía la nacionalidad del padre, porque era una sociedad machista. Lamentablemente, ¿verdad? Ahora, Ya grande. Ajá, y grande. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Pablo está diciendo, yo no soy como Timoteo, o yo no soy un judío, un hebreo de media casta. Cuando dice, yo soy hebreos de hebreos, lo que está diciendo es, yo hablo el idioma hebreo, yo tengo una partida de nacimiento que dice que yo soy hebreo también, tenía doble nacionalidad, yo tengo, o sea, yo soy hebreo de pura casta, yo soy... alguna traducción dice, yo soy, ¿cómo es que dice, Karina? De pura cepa. Ajá, dice la traducción de nueva versión internacional, yo soy hebreo de pura cepa. ¿Así dice? De pura cepa, dice. Pero es algo, es una idea, yo lo veo como algo llanero. Karina, ¿te pareces tú hablando? Le digo cuando leí esa versión, ¿verdad? Que Karina es llanera, del llano venezolano, ¿no? Pero era un hebreo, o sea, que envuelve en todo el sentido de la palabra. O sea, que apenas lo vieran a lo lejos, sabían que era un hebreo. O sea, pues también casi usted dice, pura cepa le dicen, sepa cuál. Sepa cuál, sepa qué o sepa cuál, ¿verdad? Podríamos decir ahorita de pura sangre. De pura sangre, sí, sí, sí. Eso es lo que quiere decir él, o sea, que era hebreo, que hablo el idioma, la gente me reconoce a lo lejos como hebreo, todo el mundo sabe que soy hebreo, tengo todos mis documentos legales, en el sentido legal, en el sentido de reconocimiento físico, en todos los sentidos del idioma, yo soy hebreo de pura cepa. Luego dice, ya, hebreo, vamos a poner aquí, hebreo de pura cepa. Lo pone ahí, ya saben que lo puse en verde porque resalta, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más era? Fariseo. Ah, mira, el hombre era fariseo, considerados, hermanos, como los más conservativos o más conservadores, los más fundamentalistas en guardar la ley judía al pie de la letra, hasta se habían ido al extremo. Y los más hipócritas. Y los más hipócritas, por supuesto. Pero entre los fariseos y los saduceos, si hablamos de aprobación, Cristo aprobó más a los fariseos que a los saduceos. Los saduceos son una especie como los testigos de Jehová.
Porque los saduceos no creían en el más allá, no creían en los milagros, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección. Y vinieron a Cristo con muchas preguntas filosóficas, huecas, y más bien para tentar a Cristo, y eran los más grandes asesinos, los saduceos. Y Cristo los reprobó a ellos. Pero ¿cómo tú crees? Para hablarles de la resurrección. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, le dijo Cristo. Ahora, a los fariseos, claro, Cristo los reprobó igual, pero estaban más justificados delante de él porque sí creían lo mismo que Cristo creía. O sea, Cristo habló del más allá, Cristo habló de los ángeles, Cristo habló de... O sea, habló del mismo sistema de pensamiento que tenían los fariseos, lo tenía Cristo mismo. Lo tenía Cristo, no siendo él un fariseo, pues. Pero Pablo sí lo era. Pablo se cuidaba por guardar la ley, por traer los sacrificios, por vivir, pero ya él había dicho en Romanos capítulo 7 que aunque él trató de vivir esto, él sabía que era un miserable de mí, que no puedo guardar la ley. No podía, él lo reconoció, que no podía justificarse por eso, y dice, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Dice. Ahora vamos a encontrar aquí que Pablo era fariseo, la más alta casta de los judíos en cuanto a temas religiosos, el fariseo estaba arriba. Ellos son los que eran los abogados, eran los que dictaban las leyes, eran los que decían cómo eran las cosas, eran los intérpretes de la ley, eran los fariseos. Bueno, Pablo era uno de ellos. ¿Qué otra cosa era Pablo? Avancemos porque vamos a correr y no vamos a terminar el capítulo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y uno dice, pero ¿cómo vamos a agregar esto como un valor agregado? O sea, porque esto era lo que ellos eran. Ustedes están persiguiendo a los cristianos. Yo también yo estuve en la misma posición que ustedes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo fui tan igual a ustedes en mi vida pasada, que en cuanto a celo, yo tenía el mismo celo que ustedes tenían, al punto de que me convertí en un perseguidor de la iglesia. Y si no lo creen, pregúntenle a Esteban. Ajá, pregúntenle a Esteban, que yo agarré la ropa de Esteban. Ahí estaba un joven que agarró la ropa que quedó de las pedradas que le dieron a Esteban, y era Pablo, que consintió en la muerte de él. Se cree históricamente que Pablo agarraba a los cristianos, los amarraba en la cola de su caballo y hacía correr su caballo y arrastraba a los cristianos por varias distancias según la historia, ¿no? O sea, era un perseguidor de la iglesia y como era un fariseo, tenía cartas de los principales sacerdotes que lo autorizaban para cometer tales crímenes. Sí, ahí dice, después de eso que salió para traer más personas con las cartas. Ajá, claro. Y la Biblia dice que el Señor le dijo, Saulo, se llamaba Saulo, ¿no? Por cierto, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a Cristo. Porque perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Es lo que Cristo da a entender, ¿no? Ahora sigue Pablo está diciendo, yo estuve en la misma posición que ustedes. Yo era tan celoso de mi religión, defendía mi religión, mi mayor plusvalía, las cosas de mayor valor que yo tenía, de mayor estima que yo tenía, era mi religión con todo su sistema. Y yo estaba tan dispuesto a defender esto, que todo lo que fuera contrario, como la iglesia que es contrario, que abandonó el judaísmo, que abandonó la ley, que ahora agarró a Cristo, entonces yo los perseguía. Yo era tan celoso a mi religión por guardar mi mayor estima y la estima de mi religión, que estaba dispuesto a matar. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Vamos a ver qué otra cosa tenía Pablito aquí. No era cualquier cosita, ¿verdad? Fariseo en cuanto a ser los perseguidores de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, ahí está. Ya contaron cuántas cosas hay, ¿no? Irreprensible. Es irreprensible no significa que era sin pecado, porque entonces se contradice lo que dice. Dice, yo no conocí la muerte hasta que conocí la ley, dice él. Si la ley no dijera no codiciarás, entonces yo no hubiese codiciado. O sea, Pablo está diciendo que él mismo no podía guardar la ley. O sea, no significa que él no era pecador. Lo que quiere decir que es irreprensible es que él había traído el sacrificio que requería por los pecados. Eso es lo que quiere decir. Es decir, que cuando la ley que decía, para tú llegar a ser irreprensible, año tras año tú tenías que traer sacrificios, y día tras día también sacrificios de ofrenda por tus pecados. Entonces Pablo dice, la ley demandaba de mí que yo fuera irreprensible. Irreprensible significa que eres sin pecado, pero que habías provisto para que tus pecados fuesen limpiados. Entonces eso te hacía a ti irreprensible, socialmente hablando, dentro de la religión judía. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso que es importante, hermano, interpretar la Biblia no es solamente agarrar un versículo y decir disparate. Hay que conocer también la cultura, lo que ellos conocían, lo que practicaban, lo que sabían. Hay un libro muy bueno que está disponible en internet, en Google, que está lo pueden descargar en PDF, hermano, imprimirlo si quieren, no es tan, bueno, se llama Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. Porque cuando nos acercamos a la Biblia, hermano, nosotros somos del occidente, nos vamos a acercar con anteojos del occidente y vamos a llegar con cosas como esta que ni siquiera vamos a saber de qué estamos hablando. Y por eso hay tantas iglesias cristianas, tantas denominaciones.
porque leemos la Biblia y lo tratamos de interpretar desde nuestros anteojos occidentales. Y yo necesito agarrar mis anteojos, permíteme Pablo, discúlpame, necesito agarrar mis anteojos orientales de allá del Medio Oriente, de Israel. Oye, veo bien con estos lentes, ¿oyó? Agarrarlos y ponérmelos del Medio Oriente. Por eso les empecé diciendo que esto era... No veo tan bien porque ahora veo la pizarra moviéndose, ¿no? Toma, los anteojos del Medio Oriente y ver cómo ellos armaban su discurso, ver cómo ellos pensaban, conocer esas figuras retóricas, hablar del género discursivo oriental paradójico, que es este que está planteado aquí, en el que Pablo está diciendo, mira, hay una cosa de gran valor, yo me tengo que jactar más. Oye, pero Pablo, ¿pero cómo es eso? Está diciendo que no vale, pero dice que sí vale, y que tú entonces... O sea, vean la paradoja, ¿ves? Él está diciendo, no tenemos que confiar en la carne, pero luego dice, aunque yo tengo que confiar más en la carne, es una paradoja. Yo tengo que confiar en la carne, y aún más, o sea, está diciendo, o sea, pero ¿confiamos o no confiamos entonces? Nos deja como que ver. Entonces necesitamos conocer el género discursivo oriental paradójico para poder ver, es que él lo está diciendo es para enfatizar lo contrario, claro. Para decir esto no tiene ningún valor, esto es simplemente basura, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, estas son las 7 cosas, creo, ¿verdad?, de Pablo que tenía como valor. Ahora dice, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? ¿Cuántas cosas eran? Les toca a ustedes contar, yo las conté, aquí están, 7, ¿verdad? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, lo que yo tenía aquí en la cúspide, aquí arriba, como mi mayor valía o valor, ¿era qué cosa? Mi religión, con mis 7 listas, mis 7 items, ¿cómo se dice? Mis 7 puntos de la lista que me hace ser más sobresaliente de ustedes. Yo tengo un antecedente mayor a ustedes. Ya se los he demostrado aquí. Mi valor, lo que me daba valor a mí era mi religión. Y estas cosas. Y hay miles de personas que confían tanto en su religión. Es que yo nací católico porque mi abuelita era católica y me bautizó y ella me regaló un vestido y yo no puedo olvidar de eso y por eso yo no abandono mi religión. Lo tienen arriba. Es que yo nací así, mi papá es árabe y yo nací musulmán y yo estoy acostumbrado a esto y yo no puedo... cuando yo llegué nuevo a este país, yo daba clases de inglés en una escuela de nuevos allegados, Newcomer School, acá en Greensboro. Conocí mucha gente musulmana de todos los países del mundo. Ahí yo creo que le evangelicé a las naciones. De hecho, tengo frutos de ahí. Daniel Villatoro, que lo tengo por cierto agregado aquí, a lo mejor está ahí, él puede confirmar que evangelicé y muchos se convirtieron, ¿no? Él es uno de ellos. Pero había muchachas árabes que cuando yo iba a hacer el examen de inglés hablado, el speaking, no me miraban a los ojos, se escondían así. Y yo como no conocía mucho de su cultura, dice, mira, pero necesito que me respondan. Entonces, hasta me dice, yo no puedo ver a un hombre a los ojos. Entonces ahí yo empecé a interesarme un poco más por la cultura de los árabes, de los musulmanes, estas cosas, ¿no? Pero bueno, son cosas. Pero lo que yo quiero decir que hay gente que tiene las cosas, las obras. No es que yo doy limosna, es que yo doy diezmo, es que yo ofrendo, o es que yo camino en procesión en Semana Santa, o es que yo me he visto de morado, es que yo tengo un... ¿cómo se llama eso? Un voto, un pacto. Yo estaba consagrado por el nazareno, el voto del nazareno, mi mamá. Yo me estaba muriendo cuando pequeño, ella me consagró al nazareno. Y yo tenía que, toda la Semana Santa era una pena, hermano. Me tenía que vestir con un vestido, todo el mundo se burlaba de mí, ¿no? Un vestido púrpura morado y caminar no sé cuántas cuadras con eso, con una cruz cargada, como que si yo fuera el nazareno negro, pues. Bueno, aquí no se puede decir la palabra negro, el nazareno moreno, pues. El nazareno moreno, sí, yo tenía que hacerlo toda la Semana Santa. Gracias a Dios que llegó Cristo a mi vida, hermano, porque estaba cansado de esto, ¿no? Pero eso era algo de mucho valor. Por eso cuando yo me convertí en cristianismo, mi mamá me corrió. ¡Fuera de aquí, tu pedazo loco! Que yo tanto que he hecho, te consagré al nazareno. O sea, las cosas de valor. Y una vez es por la relación. Por eso Cristo dice, el que no ponga padre, madre, el que no deje padre o madre o hermano o esposa, lo que sea, no es digno de seguirme, no es digno de ser mi discípulo. A veces nosotros tenemos que decir, bueno, ¿qué vale más? ¿Cristo o mi familia? ¿Cristo o mi religión? ¿Cristo o mis prácticas? ¿Cristo o mis buenas obras? Pablo dice, todas estas cosas por amor a Cristo, que eran para mí ganancia, eran lo máximo para mí. Yo tenía de qué jactarme en esas cosas. Hermano, pero cuando nosotros vemos todo eso, es cuando debemos de pensar como la grandeza de Dios. Dios
si fuera un humano, dice, un hombre como este lo vamos a despedazar, lo vamos a matar. Pero Dios dice, un hombre que tiene el celo por su religión. Sí. Que hace todo con amor. Con sinceridad, porque Pablo era un fariseo sincero. Sincero. Y entonces yo lo pongo en mi equipo. En mi equipo. Pero tampoco no lo forzó ni nada, sino que tiene que ser la voluntad de Pablo. Sí. Y lo puso en esa condición de él lo reconoció inmediatamente. ¿Qué quieres que haga, Señor? Sí, claro. No, y una de las cosas, hermano Carlos y hermanos que están acá y los que me escuchan por internet, hay varias personas que están conectados acá, pero una de las cosas más importantes que yo veo aquí es que cuando llegamos al Señor, todo lo que era para nosotros de gran valor no sirve de nada. Y llegamos al Señor en bancarrota, sin absolutamente nada. Y qué nada. Bueno, y qué bueno. Qué bueno que llegamos al Señor sin nada. Por eso es que dice Efesios que Dios tiene obras buenas creadas de antemano para que andemos en ellas. O sea que ni siquiera yo puedo crear mis buenas obras. Llego al Señor, Señor, mira, pero qué miserable soy. Señor, mira, reconozco que hoy yo pensaba, hermano, yo era religioso, yo quería ser sacerdote, yo estaba allí, yo también me golpeé mi cuerpo, yo hice la primera comunión, yo hice la confirmación, yo quería irme hacia el voto del sacerdocio y todo, pero... Y también del celibato. Del celibato también, hasta que vi a Karina por allá, no, ¿verdad? Gracias, Karina. Pero lo que yo digo es que uno a veces confía en todas esas cosas y uno tiene que estar en las disyuntivas. Pero es que mi mamá me metió en esto, es que tú sabes, tengo una, y mis madres adoptivas todavía yo las tengo en Facebook, ellas a veces comentan mis videos, son monjas, es decir, que si yo tengo que jactarme de la religión, yo también me puedo jactar de la religión. Pero nosotros llegamos a la conclusión de que ni yo hablo ni yo hablo con ella de la religión, porque lo que ella me va a decir ya yo lo sé, y lo que yo le voy a decir ella también lo sabe. Somos amigos y son mis madres, pues. Respeto su punto, pero yo hablo la palabra del Señor. Ahora, entonces, lo que quiero decir es que cuando llegamos al Señor, yo no vengo con lo que tengo, yo vengo sin nada. Y es lo que Pablo dice aquí, las estimo como pérdida. Eso yo lo doy por perdido. Yo no vengo aquí, Señor, que yo soy fariseo, vengo a jactarme. Ve, no puedo confiar en la carne. Señor, yo vengo aquí, yo soy de la tribu de Benjamín, por mi sangre, por mis venas corre sangre azul, yo soy de la tribu de Benjamín, el primer rey de Israel. No, yo no vengo con nada de eso. Yo vengo al Señor como el propio miserable, desposeído, sin nada, en bancarrota. Señor, aquí estoy, ¿puedes hacer algo conmigo? Yo creo que no. Pero el Señor hace algo por su gracia, ahí es donde entendemos la gracia. Y Pablo dice... Sigue diciendo versículo 8, con esto termino. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, lo que está diciendo Pablo es mi religión, con todos los elementos que yo le he mencionado. Estos 7 elementos son simplemente basura. Hermanos, pero les voy a decir algo más, que quede entre nosotros y que no sea público, ¿no? En el original griego no dice basura. En el original griego dice estiércol. ¿Escucharon? Estiércol. Abajo de eso ya más fuerte. Aquí hay una figura retórica entonces. ¿Por qué no tradujeron estiércol? Porque hay una figurita retórica que se llama eufemismo. Eufemismo es cuando una palabra puede ser malsonante a una audiencia y se puede prestar para despertar el morbo. Entonces los autores, los traductores, la cambiaron por una más suave, que no suene tan rústico y que también tenga... La idea es que es un desecho. Tiene la idea de estiércol que se tira a los perros, en el original griego. Porque los perros en el Medio Oriente no eran vistos con el mismo amor que los ven los occidentales, que dormimos hasta con los perros y los besamos y comemos con ellos. Bueno, pero sí hay gente así, hermano. Los orientales no, para los orientales, los judíos, los perros eran vistos como un animal maligno, que merecían lo peor y ellos le tiraban el estiércol. Pablo está diciendo, mi religión, con todo mi sistema, que yo cuidaba que era mi mayor plusvalía, yo lo he convertido en un alimento para los perros. Ahí se lo tiro. ¿Por qué? Por amor a Cristo, para ganar a Cristo, porque veo que Cristo, o sea, vean ustedes todo lo que Pablo cambió, dice, Cristo es mi todo ahora. Lo que dice el hermano en el subtítulo de la Biblia, repetimos. Y que es una sola cosa, no son varias cosas. No, exacto, no necesito, mira, todas estas guindalejas, decimos nosotros en Venezuela, todas estas guindalejas
que yo tengo que estar cumpliendo para medio sentirme bien delante de Dios. No lo necesito. Ahora yo abrazo a Cristo aquí. Lo agarro y le digo, Señor, estoy listo. Hay una ilustración que se la escuché al doctor Armando Alducin. Una vez se las planteé aquí, se las voy a repetir. Y con eso sí vamos a cerrar. Que dice que una vez llegó un hombre, iba caminando por un campo. Y de repente, como se oscureció, había caminado tanto, se hundió hasta la rodilla. Y entonces empezó a decir, oye, ¿cómo salgo? Cuando trataba de salir, lo que hacía era que se hundía un poco más. Y entonces dice, bueno, me voy a quedar tranquilito aquí, voy a empezar a pegar gritos, por favor, alguien que me ayude, habrá alguien. Pasaba mucha gente, ¿no? Por el camino. Y en eso pasó un señor y le dijo, yo te puedo ayudar. Le dijo, lo que tú necesitas es leerte este libro. Ahí está el código de la moral. La razón por la que tú te hundiste es que tú seguramente no has leído los códigos de la moral y los has practicado. Y les entregó los códigos de la moralidad. Él los leyó y después que se los leyó y trató de aplicarlos, se hundió hasta la cintura. Y entonces dijo, no puedo hacer más nada. Empezó a pegar el grito, Señor, ayúdeme a alguien, por favor. Pasó otro viajero y se acercó y le dijo, chico, ya yo sé por qué te hundiste. La gente razona, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Es que tú no te has leído el libro más impronunciable que existe. Los escritos más impronunciables que existen. ¿Y cuál es ese? El Mahaparinirvana Sutra. ¿Qué es eso, chico? Yo primera vez que escucho eso es un trabalengua, que no es un libro. Léetelo, practica el yoga, la meditación trascendental y todo esto, y tú vas a estar tranquilo. Y cuando dijo eso, se hundió hasta el cuello. Ya no podía gritar. Ahí estaba pataleando, pataleando, manoteando con las manos ahí en el pichaque, pensando que ya iba a perecer, que iba a morir. Y apareció un personaje y metió la mano en el pichaque, lo agarró de su mano, lo sacó fuera del pantano, lo llevó a su casa, lo vistió, le puso vestiduras nuevas, le puso un anillo nuevo y lo agarró de la mano, lo perfumó, le dio comida, sanó sus heridas y caminó con él y le dijo, nunca te sueltes de mi mano y nunca más volverás a caer en el charco. Y aunque intentaras caer, yo te guardo, yo te sostengo y nunca caerás. El primer personaje se llamó Confucio con sus leyes y código moral. El segundo personaje, por medio del cual se rige la sociedad, las leyes de Confucio, la moralidad, la ética, no sirven de nada. Eso es un valor que tenemos que considerar basura. El segundo personaje es Buda, medio gordito, chaporrito, ¿verdad? Y, tenemos con su libro de la meditación trascendental, que por cierto, en ese libro él dice en sus últimas palabras a sus discípulos, unas palabras de dedicación, le dice, busquen la verdad porque yo aún no la he encontrado. Tremendo desperdicio. El libro impronunciable, que plantea la meditación, el contacto con el Dios Brahma, el no sé qué, pero al final dice, yo sigo buscando la verdad, ahora búsquenla ustedes. Pero el otro personaje es Cristo, que vino a este mundo a contaminarse con nuestros pecados, se hizo maldición por nosotros, cargó los pecados en su cuerpo, no le importó, pero puso un anillo nuevo en nosotros, nos convirtió hijos de Dios, nos dio una posición en Cristo y Él se ha convertido en el mayor valor y está tomado de la mano con nosotros. Y aunque nosotros algunas veces tendemos a caer en el pantano, Él nos sostiene de su mano derecha, Él nos guarda y nadie nos arrebata de su mano.